dar una segunda vuelta a los hechos que ocurren en el Biobío, analizarlos, escuchar opiniones. Es una buena costumbre. Qué bonito día que nos regalaron aquí en Concepción. Hace frío, sí, hay 8 grados de temperatura, pero está súper lindo, está despejado en la perla del Biobío, desde donde saludamos a Dante Castillo, sociólogo, académico de la Universidad de Santiago, USACH. Dante, gracias por venir hasta Concepción. Muy buenos días. No, muy gentil a ustedes por la invitación. Buenos días, Lisley. Buenos días, Álvaro. Un placer siempre estar con los colegas de Concepción. Dante, nosotros hemos caído en cuenta que hace 4 años se produjo el primer encierro de los chilenos y chilenas a propósito de la pandemia. Y sacábamos la cuenta y recordábamos también las propias experiencias aquí con Lesley, pero también decíamos que probablemente desde el punto de vista de la sociología ya es posible obtener algunas conclusiones respecto de qué pasó con los chilenos y chilenas producto de estos encierros tan extensos. ¿Es posible o no? ¿Hubo efectos que ya puedan ser percibidos por la sociología respecto de qué pasó con nosotros después de estar tanto tiempo encerrados? Yo diría que hay efectos indudables. Ahora son efectos que, como todas las cosas en la vida, le tributan a distintas disciplinas. Yo diría que hay unos efectos psicosociales, es decir, que tienen repercusiones en nuestra actividad social, pero que también tienen repercusiones con nuestro comportamiento íntimo, con nuestra autoestima, con nuestro bienestar. Entonces, no es solo efectos, yo diría, sociológicos, sino que también, o mejor llamémosle, psicosociales, ¿no es cierto? En ese sentido, indudablemente, están los efectos primeros del encierro que tuvieron, y además con el miedo al contagio. Claro. Y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con el aislamiento social, el estrés, la ansiedad. Eran efectos de ese mismo periodo durante el encierro, ¿no es cierto? Los trastornos del estado de ánimo. Yo diría que por ahí va el aislamiento social y al mismo tiempo estos trastornos en el estado de ánimo que repercuten en la salud mental, ¿no es cierto?, o que nos repercutió en la salud mental. Dante, y en ese, bueno, primero agradecerte porque estés con nosotros hablando de un tema que es tan interesante, porque da la percepción un poco que estos años que ya han pasado, que han transcurrido desde el inicio de la pandemia, hoy día el tema de las mascarillas parece que lo hemos olvidado, el tema de estar tanto tiempo encerrado también, pero recordando lo que fueron ese primer año, el 2020, el 2021, y ya después empezar a volver, entre comillas, a esta normalidad. Claro. Pareciera ser de que este tiempo generó mayor desobediencia civil, una vez que ya retomamos la, entre comillas, normalidad. Tú mencionabas lo que afecta la salud mental también, la ansiedad. Se puede ver en distintas manifestaciones dentro de la sociedad, pero principalmente, o mi percepción un poco, que este tema asociado como a la desobediencia civil, que se da mucho durante la pandemia también, el saltarse la cuarentena, el no usar la mascarilla. Recuerdo una oportunidad donde un chofer de autobús, estábamos conversando también recién sobre eso, le decía a un pasajero que tenía que subir con mascarilla porque si no, no lo iba a llevar, y la persona se negaba, se generó una trifulca, y finalmente la gente incluso de adentro del autobús decía, pero que suba nomás, que no nos detengamos. Entonces hay varias cosas que finalmente parecieran ser que se han ido agudizando, y eso también es algo que va afectando a otras áreas, ¿o no? De la convivencia con la sociedad, ¿o no? Está con mute. Sí. Dona, efectivamente eso es así, y uno podría atribuirlo a los efectos postraumáticos. O sea, visto desde ahora, lo que estamos cosechando son esos efectos que tuvimos esas manifestaciones concretas que tuvimos durante el encierro, durante el periodo de crisis más grave, sin vacuna, etcétera.
Y eso repercutió también, como te digo, en la conducta, en el comportamiento, no solo personal, sino que organizacional, y todavía tenemos entonces estos efectos postraumáticos, por llamarlo de una forma. Efectivamente, y lo hemos visto no solo en el ciudadano común y corriente cuando nos desplazamos en los contextos sociales, sino que también, y es donde más lo hemos estudiado, y es lo que estamos intentando hacer prontamente con la Universidad de Concepción Mira. y la Universidad Nacional en Santiago. Vamos a establecer ahí un laboratorio para hacer estudios puntuales, pero también longitudinales, para tratar de mirar ahí desde la perspectiva del bienestar, cómo nos afectó el bienestar, y ahí aparece lo social, indudablemente. Mira, en el mundo escolar hemos encontrado también esos efectos y queremos iniciar por ahí porque es un punto muy sensible para nuestra sociedad que tiene que ver con la convivencia. Sí, por Dime, favor, se continúa. sí, mira, ¿qué cosas hemos encontrado luego de, en primer lugar, cosas que eran distintas, como por ejemplo la fobia escolar, y no solo reflejada en el estudiantado, sino que también los profesionales de la educación? Es decir, no es que generé, así como puedo tener fobia a las ratas, a la araña, en mi caso. A la araña, etcétera. Fíjate lo que significa, y se declara por cuestiones que tienen sus raíces también en este aislamiento social. Pero al mismo tiempo notamos esta como asilvestramiento respecto de la cultura escolar. Y eso también se refleja en la sociedad, a propósito del ejemplo que daba de la locomoción colectiva. En los establecimientos escolares fue muy claro, y aún estamos en transición, podríamos decir, estudiantado que llegaba por primera vez a un espacio colectivo con 2 años de retraso. Claro. Sí. Nos encontramos con estudiantes que no tenían esas costumbres, esos hábitos, esa cultura escolar incluso del espacio físico. Entonces, en educación básica hubo muchos choques, accidentes que eran impensables cuando tú tenías un estudiantado que llegaba. Los llantos de primero básico, de kinder, se reflejaban en tercero y en algunos casos en cuarto básico, ¿te fijas? Eso trastocó también el comportamiento. Ahí hay una cuestión bien concreta. Sí, Ahora, además como que las habilidades sociales y todo lo que tiene que ver con cosas que eran del apresto de la cotidianeidad de los estudiantes se perdió por 2 años finalmente. Tú lo mencionabas recién con el tema de los niños de kinder, que generalmente el kinder primero básico lloraban, ahora lloran en tercero o cuarto básico, y también mucho más allá. Yo lo he comentado varias veces, yo clase en la universidad y alumnos de primer año, esa primera generación que ingresa a la universidad que estuvo 2 años encerrado, la verdad es impresionante cómo no saben manejar los tiempos, cómo creen de que esto es una extensión del colegio muchas veces. Pero y el mechón fue mechón 3 años después, po. Claro. O sea, no, primero o segundo año no. ¿Ah? No conoció el aula universitaria. Exacto. Entonces Claro, hay un tema bien complejo de manejar, no solamente para el estudiantado en general, sino que también para las familias y para la sociedad. Claro, y eso tiene que ver con un equilibrio entre lo que me pasa desde el punto de vista de mi bienestar subjetivo, pero también de cómo se refleja en esta pérdida de prácticas sociales que eran comunes. Por ejemplo, estacionarse donde uno no se tiene que estacionar, pasarse los semáforos. O sea, recién estamos volviendo, mira, el tiempo a respetar que en esta calle no se puede virar. Todavía hay manifestaciones de yo diría, distanciamiento de lo que era habitualmente, no estaba necesariamente normado, sino que eran prácticas sociales que ahora dejamos de respetar. Ahora, al mismo tiempo se declararon otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, el Centro de Estudios del Ministerio de Educación indicó con algo de desesperación el incremento en la deserción, ya no escolar, sino que en la deserción del profesorado respecto de su profesión. Mira. Y eso no solo, es decir, en este post-COVID, lo que hemos encontrado también es que se emanaron con más intensidad otro tipo de cuestiones que tienen que ver con mi satisfacción completa. Es por eso que el laboratorio que en los próximos días
y les contaremos, inauguraremos con la Universidad de Concepción, tiene que ver con eso, con bienestar y comportamiento que le pusimos organizacional. Y eso tiene que ver con medir estas cuestiones. Tenemos un desapego de la escuela también, sobre todo en los estratos, curiosamente en los estratos medio y medio alto, lo que es la educación en la casa, los exámenes libres. Eso también tiene que ver con este modelo de educación online que también potenciamos. Fíjate que pasamos de un día para otro, todo era electrónico. Claro. O sea, fue un trauma, ¿te fijas? ¿Qué queda de eso? Queda familias con que es mejor en la casa. Hay un establecimiento educacional completamente virtual que cobra más de $1 millón por estas clases online, y nos certifica a través del sistema de exámenes libres. Tiene director, tiene equipo directivo, tiene todo, pero todo es a través de una pantalla. Ahora, ¿cuáles serían los efectos desde el punto de vista social? Lo que ustedes están aquí poniendo en juego, que es mi hábito en contextos sociales, ¿te fijas? Hoy estamos hablando con Dante Castillo, súper interesante conversación, sociólogo, académico de la Universidad de Santiago. Y quiero sacar, Dante, si me permites, del ámbito del mundo de la educación, a propósito de unas declaraciones que dio ayer a Radio Cooperativa el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. Dijo él: existió una contracción del Estado durante la pandemia, lo que llevó a un aumento de los espacios de ilegalidad. Esto a propósito de lo que intentó hacer el subsecretario, de dar una explicación del porqué en el aumento de la violencia o de los espacios de ilegalidad. Eso también lo han observado ustedes, se produjo una ausencia del Estado, porque el Estado no funcionaba, no llegaba donde habitualmente llega, porque no podía, porque estaba impedido, porque había falta de contacto. ¿Cómo lo ven eso? ¿Cómo claro, te suenan más bien las declaraciones de Eduardo Vergara, subsecretario de Prevención del Delito? No todo está ahí, pero efectivamente hay una ausencia no solo de Estado, hubo una ausencia de autoridad en muchos casos, hubo flexibilidad en eso. Esa autoridad también se advierte en los espacios laborales. Es decir, el teletrabajo también, esas manifestaciones de autorregulación chocan con lo que uno esperaría: firmar los libros de asistencia, estacionarse donde me tengo que estacionar. Ese tipo de manifestaciones que tienen que ver con mi singularidad chocan con lo que hasta antes de la pandemia eran ritos que no necesariamente estaban marcados en la ley, pero eran conducta. Ese tipo en general el concepto conducta, eso es lo que también queremos mirar más específicamente ahora con el trabajo que haremos junto a la Universidad de Concepción y seguramente a otras instituciones del Gran Biobío, o sea, del Gran Concepción. Sí, perdón, sigue, continúa. Continúa nomás, no te quiero interrumpir. Claro, entonces no es solo el Estado el que se replegó, es la autoridad institucional la que y entonces, recuerda que cuando uno adscribe a una organización, uno respeta también, hay unos ciertos ritos, eso lo perdimos. Estuvimos durante mucho tiempo como en una organización informal, si uno lo puede llamar, donde no dejamos de tener ese vínculo con aquello que es sagrado y al mismo tiempo es temido, que es la autoridad. Uno adquiere la autoridad, pero le tiene miedo. Yo creo que ambas cosas fueron trastocadas ahí. El concepto de autoridad. Y eso se manifiesta en distintos, pero también se manifiesta en el miedo que tenemos de salir nuevamente a la sociedad, en esa sensación también de salir a la selva, a la jungla, ¿no es cierto?, cuando uno sale de su casa a la calle. Dante, y una de las cosas que me imagino que también has mencionado bastante este laboratorio que van a empezar a trabajar, que también nos gustaría que nos contaras un poquito más de eso, pero me imagino que también una de las cosas que van a trabajar o que van a estudiar tiene que ver cómo la cuarentena y posteriormente todo lo que implicó la pandemia y este mundo post-pandémico afecta al capital social no solamente de nuestra región, sino que a nivel nacional. Pareciera ser, o da la percepción, de que ese tejido social se ha ido desmoronando un poco. Yo recuerdo una medición de capital social que se realizó hace ya más de 10 años, el 2010 de hecho fue,
y tuvo una medición que hizo la Universidad del Desarrollo y se hizo justo antes del terremoto. Y la primera medición fue antes del terremoto y la segunda medición fue después del terremoto. Y antes del terremoto el capital social era bastante bajo y justo después del terremoto, mes de abril 2010, el capital social había aumentado muchísimo. Pero después las próximas mediciones volvió a bajar. En ese sentido, una de las cosas que da la percepción es que post pandemia este tejido social, este capital social ha estado bastante deteriorado a nivel nacional, ¿verdad? ¿O puedo estar muy equivocada? No, mira, lo que yo creo que, habría que hacer ese ejercicio de poder analizarlo con más detalle. Pero yo creo que hay una cierta espontaneidad de lo social que a veces se oculta a nuestra vida académica. Yo creo que lo que hemos perdido institucionalidad, que también se expresa en este capital social, pero nos falta tener unos lentes para ver estas expresiones espontáneas que fortalecen redes sociales, tejido social, organización, pero que tienen otras expresiones más autónomas. Ahora, con todo, quiero decir que también nuestro modelo de desarrollo se centra, sus pilares están en las capacidades individuales que hemos fortalecido en los últimos años. Entonces, apostar a lo colectivo está resultando, al menos en el caso chileno, más difícil. Luego del terremoto, si te fijas, una de las pocas ciudades que tenía la capacidad para responder de manera colectiva a la emergencia, solo por citar alguna, eran las que Curicó, pero ahí había un componente de ruralidad también que era mucho más y que está de alguna forma vinculado a las mingas, al trabajo colectivo, etcétera. Si tú lograras ver las transmisiones radiales que un colega lo hizo de aquella época, después de ese trauma que significó el 2010, en Biobío, en Santiago y en otras grandes ciudades, lo que tuvimos fue una crisis también de autoridad. O sea, lo que teníamos ahí no había Estado, desapareció. En las calles tampoco había autoridad, no sabíamos qué estaba pasando, no había información, salvo en aquellos espacios donde lo colectivo está todavía aún más presente, y para bien o para mal, en lo rural tú puedes encontrar eso, donde el cara a cara todavía es más preciso, donde las funciones son compartidas. En este modelo más individual es difícil entonces apostar por fortalecer lo que nosotros, o mantener una línea de trabajo con este capital social, ¿no es cierto? Que tiene su apoyo en lo que hacemos de manera colectiva, también en la confianza que nosotros le damos a lo colectivo. Perdona que me haya entendido. Oye, Dante Castillo, súper interesante diálogo. Tan temprano por la mañana, te agradecemos mucho que hayas aceptado esta invitación a conversar tempranito, sociólogo, académico de la Universidad de Santiago. Me imagino que aquí en la UDECON se van a trabajar con la Escuela de Sociología en esto que estás anunciando, ¿verdad? Estamos trabajando y estamos haciendo alianzas con ciencias médicas también. Mira qué bonito. Ya, pues estaremos entonces en comunicación más seguido con la Universidad de Santiago y también con... No, por favor, cuando quieran y cuando esté por allá les pasaré a ver, sin duda. Muchas gracias, Dante Castillo. Que tengas un buen día y haz también Bueno, muchas gracias a ustedes. Ok. Muchas gracias. Buena costumbre, hablar con los protagonistas de las noticias y con especialistas que saben de lo que opinan. Son las voces autorizadas de Buena Costumbre por Metropolitan 88.5 FM.